Dios le bendiga, es un placer estar una vez más con ustedes en esta transmisión de preguntas y respuestas que esperamos sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Dios le bendiga, hermano Morales. Buenas noches a todos, qué bendición nuevamente estar con ustedes y esperamos poder ser de bendición a sus vidas. Hermano Jorge. Dios les bendiga, es un placer estar esta noche aquí reunido con ustedes y con los hermanos que están viéndonos. Dios les guarde esta noche y que Dios bendiga este momento. Amén. Bueno, queremos empezar agradeciéndole a los hermanos que la semana pasada pues nos visualizaron, se conectaron, Amén. compartieron, mandaron sus preguntas. Dios bendiga a nuestra hermana May Poblano, a Carmen Ramos, Germán Aguilar, Belén Poblano, Marcela Sáenz, Laila Castro, David Morales, Luz Macruz, Melissa Vianey, Uciel Pérez, Belén Poblano, Elizabeth Hernández, Andrea Barrero, Estrella Montejo, Luis Amén. González, Dayan Martínez, Dominga Olvera, a la hermana Regina Cruz, Nati Poblano, Gabriela Hernández, Edith López, Agustín Linares, Jonathan Sánchez, Julio Tosca, Dani Poblano, José Luis Maro Silvano, el pastor, Dios le bendiga, Amén. Ale Muñoz, Lino Cabrera, Carmen Cruz, Nelly Castillo y Celi Castillo. Dios bendiga la vida de cada uno de los ellos hermanos. y de todos los que a través de las repeticiones y de diferentes plataformas han visto la repetición Así es. de esta transmisión. Agradecemos al Señor por la vida de cada uno de ellos y aprovechamos para invitarle, si usted está conectado, comente, mande su comentario, su saludo, Así su es. pregunta, comparta esta transmisión para que pueda ser de bendición a más Todos. y más personas. Amén. Amén. Bueno, empezamos con la primera pregunta de esta noche y es una pregunta que la semana pasada también contestamos, Ok. nomás que No se se hermano abundó. Mora, así es, muy por encima del tiempo nos estaba premiando. Y queremos retomarla porque sí es importante que tengamos una seguridad en cuanto a esto. Dice la pregunta, ante la situación que estamos pasando, ¿cómo un creyente debe preparar su vida para enfrentar la muerte? ¿Ok? Hermano Morales. Sin lugar a dudas que esta es una pregunta de vital importancia dado la circunstancia que nos ha tocado vivir, Amén. una circunstancia de tantos contagios, de tantas muertes y que de manera sorpresiva le llega, ¿verdad?, la muerte a un conocido, a un familiar, y que no estamos exentos porque estamos vivos y para morir lo único que se necesita es estar vivo. Había un texto muy importante que está en Isaías capítulo 38. Me gusta ese pasaje porque habla precisamente de esto y me da la pauta a poder decirle a nuestros amigos que nos están viendo, a los hermanos, cómo prepararnos, porque la Biblia nos da la pauta, cómo tenemos que prepararnos para cuando llegue el momento. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto vendrá. El juicio. Pero dice la Biblia en Isaías 38, versículo 1, hermano Jorge. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ahí está, ¿verdad? Va a morir. Y Dios le envía a decir que tiene que ordenar su casa. Ahora, la casa se refiere a su propia vida. Sí. Necesitamos ordenar nuestra vida para que llegado el momento podamos realmente entregar buenas cuentas. Un día vamos a estar frente a frente ante nuestro Creador, pero necesitamos ordenar nuestra casa, nuestra vida, todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Le decía la semana pasada al hermano Daniel que él no me dejará mentir. En estos tiempos nos ha tocado asistir a muchísima gente y comúnmente cuando asistimos a la gente que está para partir, lo que más nos encontramos nosotros, hermano Daniel, es gente que no ha ordenado su vida, gente que tiene problemas con sus familias, con sus hijos, con la esposa, y necesitamos ordenar nuestra vida desde ese punto de vista. Si me dirijo a los hermanos cristianos que tienen a Jesús Amén. en su corazón, necesitamos entender que necesitamos ordenar nuestra vida. Amén. Comúnmente nos hemos topado con gente que no puede morir porque tiene resentimientos, porque tiene faltas de perdón, y es un problema que los ministros hemos tenido que entrar allí para ministrar, para ayudarlos, para que puedan ordenar su vida,
para que puedan pedir perdón Pueden perdonar y también. puedan perdonar. Claro. Entonces, esa es la primera pauta, ordenar nuestra vida. ¿Cómo ordenamos nuestra vida en este tiempo tan importante? Interesándonos por las cosas de Dios, en primer lugar. ¿Cuánta gente se ha apartado del camino? Necesita nuevamente retornar a la casa del Padre. Número 2, amando a nuestros seres queridos, así, porque comúnmente nos toca ver en los sepelios gente que está abrazada del féretro y pidiéndole perdón, gritando, ¿por qué te fuiste? No te dije esto. Y en ese instante le quieren decir miles de cosas que no le dijeron. Que ya no se oye. Entonces, a veces tenemos a nuestros familiares a la vuelta de la esquina y ni una llamada le hacemos. Pero cuando ya parten, entonces sí queremos, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces, fíjense las cosas que tenemos que hacer para estar preparados, ¿no? Entonces, interesarnos por Dios, amar a nuestros familiares, retornar al Señor si nos hemos apartado del camino. Pero sobre todas las cosas necesitamos poner en orden toda nuestra vida. Volvernos a Dios los que no lo han hecho. Lo que no lo han hecho. Sí, sí, sí. A ver, bueno, la pregunta decía, ante la situación que estamos pasando, ¿cómo un creyente debe preparar su vida para enfrentar la muerte? La respuesta es Después de esa. Independientemente, aparte de ser creyente o no, decía Jorge ahorita, aquel que no ha conocido a Dios, que se vuelva a también buscar, Sí, así buscar es. de Dios. El apóstol Pablo dice en el libro de Hechos, por esto procuro estar en paz con Dios, con el prójimo y conmigo mismo. Así es. Cuán importante es poder estar en paz con Dios, con el prójimo y con uno mismo. Porque esto nos da una seguridad, Así es. nos da una certeza a dónde vamos. Decíamos la semana pasada, después de pasar el umbral de la muerte, ¿dónde vamos a abrir nuestros ojos? Así que tenemos que caminar todos los días como si fuera el último día de nuestra vida. Estamos seguros. Porque debe una seguridad ante esta situación que estamos pasando. Y yo decía, entre mí, realmente no es importante la situación que estamos pasando. En cualquier momento de nuestra vida tenemos Sí. que estar. Creo Así que la es. situación que estamos pasando solamente es la cereza del pastel. Nos da la pauta a Sí. recordar Sí, que ¿Qué no tan es frágiles que somos? sí, qué tan frágil son. Así es. Una, nos da la pauta a podernos dar cuenta la fragilidad de la vida, que por un Sí. momento estamos y después ya no estamos. Y también nos da la pauta a poder comprender que no hay tiempo para prepararse. Tenemos que estar preparados. así Sí, es. sí, porque fíjense que hay algo que estamos viendo hablando de la situación que se vive con lo de la pandemia. Es que pareciera ser que hay un tiempo de preparación. O sea, Dios en su grande misericordia te da unos días. Después del contagio, si no te atiendes, tienes unos días. Se te empieza a acabar el aire y tardas algunos días entre el oxígeno y lo que tú quieras. Esperar esos días se me haría poco prudente para prepararse. Sí. No hay nada como estar en paz con A Dios, cuentas, así es. a cuentas con el Señor, ¿no? Porque la verdad yo digo no alcanza, hermano. Como usted dice, no te va a dar tiempo de prepararte. Por supuesto que no. No, porque si hay alguien que ha vivido conforme él ha querido, no ha querido vivir conforme a los mandamientos del Señor, por ejemplo. Podemos haber gente, estamos hablando de creyentes, Así ¿no? O es. sea, podemos haber gente que estemos congregados en una iglesia, pero no amamos al prójimo, ¿no? No queremos cambiar nuestra manera de vivir, no queremos. Sí. Escuchamos a diario la palabra cada vez que nos es impartida, los que van cada 8 días, los que van 3, 4 veces a la semana. Y la palabra que Dios nos da es que nos volvamos a Él siempre, que estemos en paz delante, que sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero si nosotros decimos, decía el hermano Emilio, mucha gente dice, ay, en aquel día el Señor va a decir. Dice, no, ya dijo. Entonces, Así es. creo que esto pasa, hay que estar preparado como el asunto de las 10 vírgenes, ¿no? Así es. No hay tiempo, claro que no, porque las 5 que fueron a buscar cuando regresaron ya no había manera de entrar. No hay tiempo de prepararse, o sea,
es como si hoy tuviésemos que partir con el Señor. De la plática que teníamos hace un momento aquí en la reunión previa a la transmisión, hacíamos comentarios sobre lo que la Biblia nos enseña acerca de soportarnos unos a otros y de amarnos. Le decía a Elizabeth, si la gente fuese nuestro enemigo, tenemos que amarlo. Así es. Miren, ahorita que nos metimos y tenemos que amarlo. Porque Jesús dijo, ama a tu enemigo, Así es. bendícelo, no lo maldigas. ¿Cuánto más si no es tu enemigo? Es tu hermano que está equivocado, ¿no? Que está equivocado, que Sí, es débil en la así fe, es. que no tiene la madurez que tiene. Entonces, ¿por qué razón? Porque queremos estar preparados cuando el Señor diga, aquí. Porque si nos estamos esperando a que nos toque contagiarnos y partir, y si me muero de un infarto, Sí. ¿qué oportunidad tengo? No hay Ninguna. oportunidad. Entonces tenemos que estar velando y tenemos que estar a cuentas con Dios. Así es. Sí. Comentaba acerca de cuando Jesús ora y dice que el Padre y Él sean uno, nosotros deberíamos ser unos. Esa es la oración, que nosotros seamos uno. Y en algunos casos tendremos que soportarnos unos a otros, y Pablo dice, y hazlo con amor. Sí. ¿No? Nos ha tocado a nosotros como pastor asistir a muchos hermanos cuando van a partir, y en algunos, bien, son muchísimos, pero voy a mencionar el caso de una persona que tenía más de un mes que estaban esperando que muriera porque la ciencia médica les dijo cuestión de horas, pero no podía morir, y entonces me pidieron que fuera a orar por ella, y había un problema entre ella y su hija, había un rencor, y ella no podía perdonar a su hija por un error que cometió la hija. Cuando ellos lograron pedirse perdón, al siguiente día ella partió. Pero ahí es bonito, pastor, porque Dios te da la oportunidad de... sí, porque Dios, fíjese que eso es hermoso cuando uno le toca ver eso. Como usted dice, nos ha tocado tanto de un lado Sí. como del otro lado. Sí, Por ejemplo, yo recuerdo a mi abuelo, él enfermó, él no conocía de Dios. Le predicamos el evangelio, él empezó a congregarse, pero él no debía tomar más. El doctor le dijo que no debía tomar más. Y le dijo que si él tomaba una cerveza, él se iba a morir. Y mi abuelo desobedeció a esa indicación médica. Y se tomó una cerveza, una le bastó para caer enfermo. Y entonces yo le dije, no, es que tú no obedeces a Dios, y así no funciona. Y recuerdo que lo dejé de ir a ver a su casa, como 2 meses. Entonces me habla uno de mis tíos, el más chico, y me dice, ¿sabes qué? Tu abuelo está muy mal, no quiere comer, y yo creo que quiere hablar contigo. Entonces yo llego y mi abuelo ya no habla. Él está consciente, pero ya no tiene fuerzas, se consumió. Nunca había visto una persona en ese estado. Y le dije, abuelo, hay que pedirle perdón a Dios, hay que echarle ganas, hay que comer. Ya sabes, uno aconsejándole, pero haciendo el énfasis en de pídele perdón a Dios, Él te puede perdonar, Él es tan bueno que Él quiere que tú te vuelvas a Él no quiere que te pierdas. Eso es prepararse para tener un encuentro con Así su Dios es. en determinado día. Mire, yo salí de la casa de él y me tardé unos 7 minutos en llegar a la mía. Antes de llegar aquí, mi tío me habló que mi abuelo había partido con el Señor. Eso es bonito, Así que es. Dios nos dé la oportunidad, porque si él pudo haberle pedido perdón a Dios por él mismo, pero a veces no te da porque te sientes culpable. Entonces, si tú quieres esperarte al momento final para prepararte, para ir con el Señor, no te va a dar tiempo, porque la culpa es muy mala. Entonces, El enemigo es... sí, entonces sí tenemos que estar preparados, porque no sabemos si Dios nos va a dar esos 5 segundos, esos 10 minutos para... Sí. Dios es tan grande y tan maravilloso que hoy le da la pauta a los Así quienes es. nos están viendo y que están escuchando, para que en este instante ellos puedan comprender Así. lo que la palabra de Dios dice. Amén. Como Dios le dijo a Ezequías, ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Así que ¿Y qué necesitamos decirle A la a gente. quienes están Sí, y diciendo, luego Jesús dice, pastor, hablando de bueno, Ezequías iba a morir en ese instante. sí, ahí, Jesús nos dijo, velen y oren, porque no saben a la hora en que va a venir vuestro Señor. Entonces sí, tenemos que estar
El al creyente tiene que estar al en oración, instante, así es, tiene en que constante estar búsqueda. sí, poniéndose a Comunión. cuentas Así todos es. los días, porque Amén. todos los días le fallamos a Dios. Amén. Así es. Todos los días. Y por lo tanto, todos los días tenemos que ir ante el Señor Así es. para pedirle perdón. Y que si nos llega a sorprender la muerte cuando estamos dormidos, pues Su estamos gracia. a cuentas con el Amén. Señor. Estamos a La cuenta gracia con de el Señor. Dios nos salva. Sí, entonces, pero sí, yo creo que, hermano Daniel, está la pauta para poderle hablar a los amigos que nos están viendo y poderle decir que se pueden preparar esta noche. Así Pueden es. ordenar su casa. No esperemos, decía Jorge, caer en una enfermedad en la que probablemente tengamos tiempo y probablemente no. Así es. No vamos a hablar si Dios va a tener misericordia de nosotros porque Dios es amor y Dios está esperando que volvamos Así es. nuestro camino hacia Él. Y creo que es bueno para pensar quizás el versículo de Isaías 1.9 donde hay una hermosa invitación y dice, venid luego y estemos a cuentas con Dios. Cuando dice venir luego, no esperemos para mañana, no esperemos una situación crítica en nuestra vida. Aprovechemos que hoy tenemos vida, que hoy estamos Sí. conscientes, que hoy tenemos uso de razón, que hoy somos conscientes de lo que hemos hecho Amén. y pongámonos a cuentas delante de Dios para que en aquel momento que el Señor nos llame a su presencia, el vehículo que Él ocupe para llevarnos delante de Él, Sería lo de menos. tengamos la seguridad que realmente vamos a estar delante de la presencia de Dios. Porque después de la muerte ya no hay nada que hacer. No hay nada. Todo nuestro esfuerzo que pudiésemos hacer para lograr esa salvación que el Señor vino a comprar en la cruz de Calvario para cada uno de nosotros y que es gratis para nosotros, después de la muerte ya no hay Hermano hay Daniel, oportunidad para hacerlo. y si alguien nos está viendo y no ha hecho su decisión, no ha aceptado a Jesús en su corazón, la Biblia dice que en aquel día, el que no fue hallado en el libro de la Escrito en el vida, libro de la vida. tuvo una consecuencia. Hay una consecuencia. Entonces hoy hay una pauta para aquel que no ha recibido a Jesús, que quizás su nombre no está escrito todavía. Hoy hay una pauta para que aproveche. Así es. Así es. Aproveche, mañana puede ser demasiado tarde. Así es. El día de mañana nadie lo tenemos comprado. No, y fíjense que hay algo que voy a comentar, ya lo platicamos porque nos tocó en los primeros programas. Cuando uno está preparado para irse con el Señor, yo recuerdo con mucho, no lo conocí personalmente, lo saludé algunas veces por teléfono. Él era esposo de una de mis sobrinas, hija de mi cuñado mayor. Cuando él enferma de COVID, él estaba joven, tenía como 43 años, 41, por ahí, no recuerdo. Sí. Y él enferma y él le manda un audio a su suegro, a mi cuñado, y le dice que no se preocupe, o sea, que su fe de él no va a menguar, que muchos antes caminaron como él. Y menciona algunos personajes bíblicos que se fueron con el Señor. Dice, y si me toca partir con el Señor, yo voy con él, no pasa nada. Ánimo pues. Y a él le tocó partir con el Señor. Entonces, porque cuando uno está preparado, Seguro. no hay nada que te detenga. Pablo decía, si vivo, Cristo es mi vivir, y si muero, también. Para Él también. Lo triste es que nosotros tenemos un discipulado que inicia diciendo, si partieras hoy con el Señor, ¿estás seguro que irías al cielo? Y la gente empieza a dudar, y cuando hacemos esa pregunta, es un problema porque La duda es la mayoría de la gente duda. Así es. Y duda porque no ordena su vida, Claro. duda Así es. porque no se pone a cuenta. Así es. Hermano Así es. Daniel. Porque somos salvos por la gracia, pues. Claro. Así La es. pregunta está aquí. Ahora hay una pregunta para ustedes, hermana Morales. Si le tocara partir el día de hoy, Así en la es. noche, ¿está usted seguro a dónde ¿A a dónde va su alma? Es una respuesta que tenemos que responder cada uno de nosotros. Cada uno de manera personal. Y si por alguna razón no tenemos ordenada nuestra vida, pues Estamos Dios nos está a dando tiempo para que podamos hacerlo. Si usted no le ha permitido al Señor ser el Señor y amo de su vida, está usted también a tiempo de abrir su corazón, busque una iglesia donde congregarse, tenemos Amén. oportunidad todavía de podernos congregar, agarre su Biblia, léala, escudriñela, y debe encontrar el amor perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Así es, Amén. amén. Ahí está la Listo. respuesta a esta pregunta. Siguiente pregunta dice, ¿qué dice la Biblia de las pesadillas? La manda el hermano Uciel Pérez, de allá de Paja de Oro, De las Chiapas. pesadillas. Si hablamos de pesadillas, pudiésemos estar hablando de sueños feos. La definición de pesadilla dice el diccionario que es un sueño aterrorizante
que por lo general provoca miedo o espanto. Bueno, yo creo que es dependiendo que es... La Biblia no dice nada hablando de pesadillas. Como Sí, tal, no. Bueno, Habla con de ese tipo- término, con ese pesadilla, tipo de no. sueños. Pero sí hay pero sí sueños hay sueños Sí, bien, sueños que encajan que encajan en la con definición en la de definición. de pesadilla. pesadilla, correcto. Por ejemplo, yo puedo decir algo respecto a las pesadillas. Los que somos cristianos entenderán lo que digo. Yo tenía 15 años cuando acepté al Señor Jesús realmente, ¿verdad? Nací en una familia cristiana, pero tenía un problema de conducta, ¿verdad? Bien apartado de Dios. Cuando el Señor decide, no, yo no decidí nada, ¿verdad? Salvar la vida de mi papá se convierte al Señor porque él tampoco era convertido en junio o julio del 86, y él me trae a vivir con él en el 86 en septiembre, un 11 de septiembre, un 9 de septiembre yo llego a la iglesia. Bien. Con el firme propósito de aceptar a Jesús. Pero ¿qué me hizo venir a la iglesia? O sea, ¿qué me hizo aceptar que mi papá quisiera traerme a vivir con él? Todas las noches soñaba muy feo. O sea, soñaba con oscuridad y que Jesús había venido y que yo me había quedado. Pero les estoy diciendo que eso lo soñaba muchos días, meses. Yo le tenía terror a que llegara la noche, porque sabía que iba a soñar eso. Y en mi sueño yo corría hasta llegar a una luz. Veía una luz allá a lo lejos y cuando yo llegaba veía a mi abuela, que mi abuela era cristiana, con algunos de mis primos alrededor de ella. En medio de toda la oscuridad solamente la encontraba a ella. Entonces, eso me hizo acercarme a Dios, porque yo no quería quedarme cuando Jesús viniera, ¿no? Entonces, para mí era una pesadilla. Pero hay un propósito de Dios en ello. Yo lo veo así para mí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el caso bíblico vemos al faraón, hermano. Al faraón, el de José. Hay muchos que tuvieron sueños Nabucodonosor. Nabucodonosor, Sí. un sueño aterrador, Así es. una mano que escribe, pero que la Biblia menciona que Dios habla de muchas maneras. Sí. Joel, La mujer de Pilatos. Joel habla de que los jóvenes soñarán sueños. Entonces, habría que mencionar que si la pesadilla que estás teniendo tiene que ver con algunas circunstancias que quizás Dios está hablando a tu vida, está tratando de llamar tu atención, sería bueno que buscara el consejo de un pastor, de un hermano espiritual, para que te pudiera decir en qué dirección Dios te quiere, ¿verdad? Sí, porque posiblemente Dios le esté hablando a través de eso. Y creo que cuando Dios te habla, hay un fruto de ello, ¿no? Vemos en el caso de José, o sea, no soñó José, la pesadilla la tuvo Faraón, ¿no? Pero había un plan de parte de Dios que le fue revelado de alguna manera a ellos, ¿no? Sí. Y fue de bendición para... Cuando esto te lleva a una bendición, a algo que Dios, como usted decía, quiere tratar algo contigo, eso termina en ello. Pero si no, hay que tener cuidado. Yo creo que deberíamos de hacer bien hincapié en lo que es la definición de pesadilla, para que entendamos las circunstancias que estamos platicando ahorita. Claro. Cuando hablamos de la situación de Faraón, por ejemplo, vemos que hay un propósito de Dios para la vida de él, ¿sí? Entonces, quizás el sueño de Nabucodonosor también había un propósito de Dios para él, porque Dios directamente le estaba dando a través del sueño. Le dice que la pared, taque, pesado fuiste en balance y fuiste No, llevado ese falto. fue Belsasar. Nabucodonosor fue la estatua. Igual, Sí, mira, sí, mucho sí, más. sí, sí, sí. Sí. También tiene un sueño Sí, que también lo también. perturba. Así En ambos es. son de Dios. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que pesadilla es un sueño que te aterroriza y que realmente te provoca miedo Te quita y el sueño. espanto y te quita Así el es. sueño, entonces tú platicabas hace un momento lo que te pasó a ti o tu experiencia Ajá, personal. personal con la situación, ¿no? Deberíamos entender o visualizar bien qué es lo que estamos soñando y si eso que estamos soñando nos quita el sueño, nos atemoriza o nos lleva a recapacitar Sí. en nuestra manera de vivir. En el caso Claro. de, por ejemplo, dice, yo veo que Jesús viene, que me quedo, que corro y que encuentro a mi abuelita, eso te hace aceptar que tu papá te traiga, Así aceptar es. que te lleve a la iglesia. Hay un propósito de Dios en ello. Así es. ¿Sí? Entonces, eso yo no sé
decíamos hace un momento, la Biblia no habla acerca de pesadillas como pesadilla, tal, no. ¿no? Dice Filipenses 4:8, por ejemplo, hablando de lo que el Espíritu hace en la vida del hombre, dice, es un versículo que tú has leído muchas veces en la iglesia, Sí. dice, todo lo que es puro, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo En lo esto amable, pensar. en esto debemos de pensar. Amén. Entonces dice, ¿qué dice acerca de las pesadillas? No dice nada de las pesadillas. No. ¿Cuál es la recomendación, el consejo que le pudiéramos dar? Piensa en todo lo puro, en todo lo justo, ¿en qué? En el amor de Dios. Así es. Una vez el hermano Jorge predicaba este versículo y decía, si algún pensamiento viene a ti o si alguna situación de pesadilla, digamos, viene a ti y te causa temor o espanto, temor que te atemorice, Amén. no el temor reverencial que le tenemos que tener a Dios. Claro. Eso no proviene de Dios. No proviene de Dios. Entonces, Así es. cuando hay un sueño que viene a nuestra vida y nos hace reflexionar y recapacitar, Ese entonces sí viene ese de viene de Dios. Dios porque viene con un propósito a nuestra vida. ¿Es correcto? Entonces, si la gente está teniendo problemas de pesadillas, busque su Biblia, busque de Dios, ore antes de dormir. Y todo eso que el enemigo quiere meter en su mente para provocarle que se le vaya el sueño, que le dé temor, que le dé angustia. Decíamos hace un momento en la pregunta anterior, con el asunto de la pandemia que está pasando, mucha gente está padeciendo de problemas de ansiedad. Amén. Sí. Ansiedad es un problema muy difícil. Dicen las estadísticas que el 30% de la gente que muere por problemas de COVID muere a consecuencia de la ansiedad, no Así tanto es. por la enfermedad. Entonces son pensamientos negativos que el enemigo pone en nuestra mente. Entendemos lo que escudriñamos en la Escritura. La Biblia dice claro que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Destruir. Pero el Señor vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos En en abundancia. abundancia. El vivir con temor, el vivir atemorizado, el vivir con terror y con espanto, realmente no es vida. No, así es. Entonces, busque de Dios, dele la oportunidad al Señor, decíamos ese momento de entrar en su corazón, de entrar en su vida. Y créame que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo te la da, yo os la doy. El único que nos puede dar paz, tranquilidad y seguridad es Dios. Jesús. Amén. Así es, sí. Quisiera mencionar algo también bien importante que lo encontramos en la Biblia. Habla la Biblia de aquellos dos deudores que a uno le fue perdonado y luego se topa con su siervo y no le perdona la deuda. Entonces el rey le dice, échenlo a la cárcel hasta que pague. Y entonces el último cuadrante. Pero ahí habla también de que hay un tormento por los verdugos. Es decir, que muchas veces la persona puede estar teniendo pesadillas porque hay una falta de perdón y eso lo va a estar allí. El remordimiento. Sí, van a venir demonios a estar creando mucho problema en su interior, pero muchas veces es por una falta de perdón, por un resentimiento que está guardado ahí, y eso los demonios lo aprovechan para estar trayendo angustias y una distorsión tremenda. Cuidado con eso, vuélvanse a Dios. Así dice la Escritura que el perfecto amor Echa fuera echa fuera el temor. Amén. ¿Y cuál es el perfecto amor? Dios en tu corazón. Dios. Darle la oportunidad de estar en tu corazón. Y la gente que sufre de pesadillas dirá, es que lo hice muy fácil. Pues es que es fácil. Sí. Solamente dígale, Señor, yo no puedo más. Toma tú el control de mi situación, Amén. toma el control de mi vida. Y créanos, decía Jorge hace rato, por experiencia propia, Dios nos ha ayudado y nos ha guardado hasta el día de hoy de muchas situaciones difíciles de nuestra vida. Así es, como, así es. como quien está pasando por problemas de pesadilla. No le podemos dar un versículo bíblico porque no hay un versículo que habla acerca de eso ni la solución, pero le decimos, la Escritura dice que el único que puede ayudarnos en situaciones difíciles Es Dios. es Dios a través de su Espíritu Santo. A ver. Siguiente pregunta, dice también es del hermano Ciel. ¿Cómo conocer el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cómo conocer el propósito de Dios para nuestra vida? Hay dos maneras de poder conocer el propósito que yo tengo muy consciente, y yo estoy seguro que algunos de ustedes pueden tener otra. Pero una de las maneras de conocer el propósito de Dios para nuestra vida es a través de la Escritura. Así es. A través de la Escritura podemos conocer la voluntad de Dios. Y otra manera de conocer el propósito de Dios para tu vida es descubrir los dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida. Porque eso va encaminado hacia el propósito de Dios. Él te va
como capacitando, como preparando, como acondicionando a través del don, del talento que Dios pone. Entonces, número 1, a través de la Escritura. Número 2, a través de los dones o talentos que Dios pone en la vida del ser humano. Sí, yo creo que, no como que yo creo de mi perspectiva de yo creer. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que nosotros aceptamos a Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo, somos capacitados por Él para que hagamos la obra. Buenas obras. En su obra dice que Él preparó cosas para nosotros, para que nosotros anduviésemos en ellas desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, fundamentados en esa palabra, el Señor nos va llevando de tal manera que nosotros nos ejercitemos en lo que algunos recibimos una palabra de parte de Dios, otros somos insistentes con Dios, que quiero esto, y quiero esto, y pasan años y yo quiero esto, y Dios te lo da porque le estás pide, y Dios te da algo que tú quieres hacer para servirle a Él, pero hay cosas en las que tú no se lo pides, y Él te capacita, o sea, tú ni sabes, pero Él te capacita. Hay muchos hermanos que se hacen esa pregunta, ¿cómo conozco cuál es el propósito de Dios para mí? Y en algunos casos platicaba con mi hermana y le decía, ¿qué es lo que más haces? O sea, como cristiano, ¿qué es lo que más haces? Hay gente que le gusta ofrendar, ¿no? Que le gusta ofrendar. Dice ella, pues es que aquí la gente viene y siempre vienen a que oremos por ellos para que Dios los sane. Ese es un don. Y le dije, ¿qué quieres? O sea, que tú vayas a un lugar y que la gente vaya y vamos para que nos oren ahí en casa de la hermana Alicia, ¿no? Y vamos y eres parte de eso. Entonces, a veces uno ni siquiera se da cuenta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más haces en Dios? Si quieres, es como Dios te empieza a revelar. Y digo, yo creo que Dios sí nos confirma. Sí nos confirma. Muchas veces la persona no se da cuenta qué talento, qué don tiene, pero quienes están a su alrededor se dan cuenta. Sí. Pregúntale Sí, a quien está a tu alrededor. Sí, ellos se dan cuenta. Sí, porque muchas veces Dios te usa en algo y tú ni por enterado. Así es. Sí. Y Dios te está usando y tú ni cuenta te das. Pasan los años y de repente viene alguien, ¿se acuerda que me encontró usted y me dijo y me dio estas palabras y yo me volví a Dios? Y ese te acuerdas y tú dices... Hubo un hombre que estaba en la cárcel y de repente su jefe tenía un sueño y andaba buscando que todos los sabios le interpretaran el sueño. Y este hombre había estado en la cárcel por causa de él lo había mandado a la cárcel. Y en ese instante se acuerda y dice, ahora que me acuerdo, cuando me enviaste a la cárcel, allá encontré una persona que interpretaba los sueños. Y entonces lo mandan a buscar. Entonces ahí había un don, había un talento. Por interpretar los sueños. Un propósito. Oiga, por interpretar los sueños estaba en la cárcel y por interpretar los sueños salió de la cárcel. Para cumplir el propósito por el cual Dios lo hizo. Sí, o sea, son... Entonces, las escrituras y descubrir los dones y talentos que están en ti. Dice la pregunta, ¿cómo conocer el propósito de Dios para nuestra vida? Y yo le agregaría un poquito de, no solamente conocer el propósito de Dios, sino obedecer ese propósito de Dios. Desafortunadamente hay mucha gente, dice Jorge, insiste en algunas cosas y quiere trabajar en obra de Dios, en algo que tal vez para lo cual no fue llamado. Así es. Y no produce fruto, porque no era el propósito de Dios para él. Decíamos ahorita, muchas veces Dios tiene un propósito para nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Ustedes conocen a mi esposa. No es muy de ser líder en la iglesia, no es muy de... no habla en lengua, le digo yo, y a veces. Pero el lugar donde está trabajando, cuando platica conmigo, me dice que fue una señora y empecé a platicar con ella y empezó a llorar porque tiene problemas con su hija. Le aconsejé, estuvo llorando, oré con ella. Y al paso del tiempo me dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas, señora, que te platiqué así? Regresó y me dijo, gracias porque pude ir y ver cara a cara a mi mamá y reconciliarme con ella. Digo, es que eso es para lo que Dios te llamó. Sí. Tal vez pensamos que si no estamos atrás de un micrófono, atrás de un púlpito, si no predicamos, si no hablamos en lenguas, no hay propósito de Dios para nosotros. Y no es así. Sí, así es. Dice que Dios capacita a cada uno de los que llama para la completa edificación de la iglesia.
Así es. Hay veces le digo yo, por ejemplo, a mi hermana May también, quizás Dios te dio palabra de ciencia a ti, porque dijera ella, pues yo no hablo en lengua, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero para lo que Dios nos llamó, seamos obedientes para lo que Dios nos llamó. Claro. Encontremos, dice aquí, ¿cómo conocer? Bueno, ya conociste que encontraste el llamado que Dios te hizo. Síguelo. Síguelo, Síguelo. porque para eso Dios te llamó. Sí, y aquí creo que cabe perfectamente bien el asunto que somos un cuerpo. Y el Sí. cuerpo tiene diferentes funciones. Cada miembro Claro. tiene una función diferente. Creo que hay muchos hermanos o hermanas que no tienen nada que ver con alabanza, que no tienen nada que ver con liderazgo, Con que no tienen nada que ver con predicación, con enseñanza, con evangelismo, con maestra de escuela dominical. Y solo están en la banca. Y probablemente se estén preguntando cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Por ejemplo, yo hablaba hace unos días de una hermana a la que recordamos con mucho cariño, nuestra hermana, la hermana Chepita Abad. Una hermana que usted se le encontraba todos los días en la oración, como la hermana Eulalia, como otras hermanas fieles por años, no es de que fueron esta semana a orar y el hermano Juan, no que fueron a orar y de ahí ya se olvidaron y al otro mes vienen otra vez a orar, no, hermanos fieles. Y la hermana, su trabajo de ella era quitar las cortinas, creo, y lavarlas. Eso era lo que la hermana hacía. Y y yo no lo sabía. Y vaya que siempre estaba ahí metido en lo que pasaba, pero jamás detallé en ese ¿Quién se trabajo. llevaba las cortinas para lavarlas? Sí, digo, nos dimos cuenta después porque ahora ¿quién se lleva las cortinas para lavarlas? ¿Me entiendes? Pero mientras ella vivió, ella lo hizo. Ella parte con el Señor, gracias a Dios, en casa, después de una enfermedad tan corta, el Señor se la lleva. Y cuando ve usted la gente que acompaña el cortejo fúnebre, era una inmensidad de gente. Tenía un testimonio, ¿me entiende? Hay gente que a lo mejor no sabe, pero esas cosas tan pequeñas que suelen pasar dentro de la iglesia, ese servicio tan simple Hay para nosotros. Hay un relato ilustrativo de un hombre que fallece y llega a la presencia del Señor, y cuando llega al cielo ve una fila de personas y él está en la parte final, pero allá al principio ve al Señor Jesús que está entregando coronas y se va acercando. Ya faltan como 3 personas para que le toque su turno, y ve las coronas que hay ahí y ve una corona muy hermosa. Y él recuerda todo lo que había hecho en la tierra. Había sido un evangelista, Dios lo había usado con mucho poder para sanar, para alcanzar miles de años. Y él decía, esa corona es la que a mí me corresponde. Y entonces vio que pasaron al de enfrente y el Señor buscó la corona que le correspondía, y todavía estaba la que él anhelaba. Y cuando le toca su turno, el Señor se voltea y toma no la corona que él estaba pensando. Y entonces él le dice al Señor, Señor, creo que te equivocaste. Mi corona es esa, más hermosa. Mira, acuérdate que yo predicaba y la gente se convertía, los enfermos sanaba. Y le empezó a decir todo. Y el Señor le dijo, es cierto, siervo, por eso tienes tu corona. Pero esa corona tan hermosa, entonces, ¿para quién es? Y el Señor le dice, ¿te acuerdas la viejecita que estaba en la última banca de tu iglesia que parecía que estaba dormida? Y él le dijo, sí, esa hermanita siempre llegaba a dormirse y ahí se quedaba. Y el Señor le dijo, pareciera que estaba durmiendo, pero ella siempre estaba intercediendo cuando tú estabas predicando, cuando tú estabas en las campañas, ella estaba intercediendo por ti. Por ella, por la intercesión de ella, es que los enfermos se sanaban, que había esto, todo para ella es. Entonces, sí. Hay ministerios ahí a veces en lo secreto, y Dios las creó con un propósito. Así es. Pero ellas cumplen ese propósito. Sí, lo que Dani decía. Sí. Y mientras nos enteramos, sirvamos en todo. Claro. Sí. Hay otra pregunta que va de la mano. De la mano con esta. Sí. Que va de la mano. Recuerdo que hay otra pregunta que va de la mano con esta. Que creo que es, ¿cuáles son las cosas que retrasan los propósitos de Dios? Algo así. Sí. ¿Sí? Así, sí. ¿Cuáles ¿Qué son? cosas retrasan el propósito de Dios en nuestra vida?
Eso también es interesante porque decías hace un rato, hay quienes ya saben cuál es su propósito, pero No le entran. no le entran. Ya no lo obedecen. descubrí, Es- pero me voy a aguantar un ratito, Ok, ¿no? Este no me entonces, gustó. ¿qué puede retrasar el propósito de Dios? La desobediencia, La desobediencia, la rebeldía, la apatía, la apatía, la indiferencia. la indiferencia. Viene a mi mente un hermoso canto que interpreta Marcos Vidal. Yo sé que lo han escuchado ustedes, se llama El Payaso. El payaso. De un hombre que era payaso, pero él era la joya del circo, hacía reír a los niños y a los adultos, pero él veía a los trapecistas y él quería ser trapecista. Y un día se subió al trapecio, quiso hacer esa función y cayó. Ese día no habían puesto la red, cayó y quedó paralítico. Y dice la historia de ese canto, que el circo quebró porque la gente ya no iba, porque ya no estaba el payaso. Y entonces él mismo dice que él reconoce que su labor, que su función era el ser payaso, y él quiso ser trapecista. Entonces es impresionante, si escuchan ese canto, cómo a veces nosotros queremos meternos en otro A lo que Dios nos llamó. que no te llamó ahí. Y se da mucho, fíjese. Se da mucho, muchísimo. Porque digo, con el tiempo que uno camina en el camino ahí, algunos meses y poquito más, nos damos cuenta con gente que quisiera hacer algo y no es su llamado. Y eso lo vemos en la historia bíblica. Sí, ¿Acaso nada más puede hablar por Moisés? Sí, y retrasas el propósito de Dios para el cual sí fuiste llamado. Así es. Así es. Sí, porque no logras, fíjate que yo estuve trabajando un poquito con un grupo musical, con un ministerio musical, y jamás le pongo pero a ningún elemento, aunque no sepa ejecutarlo, uno se da su tiempo, pero nos tocó que algunos integrantes definitivamente no estaban en el lugar Sí. indicado. Pero de una manera, vamos a intentarle, vamos a buscarle, y a lo mejor trabajándole mucho sí se pudiese lograr el objetivo. Pero no es como cuando hay gente que Dios le da ese talento, esa habilidad. ministerio, Sí, esa gracia. Y si la acompaña de una vida en comunión con Dios, eso es un boom. Ya sea que Dios, su propósito es la intercesión. Sí. Hay quienes tienen un propósito en la iglesia, hacen el aseo de una manera tan maravillosa, que Son el nombre dedicados. de Dios, que son dedicados, que el nombre de Dios es glorificado, y cumplen con su propósito. Sí. Entonces, es interesante las dos preguntas, porque cuando descubres cuál es el propósito, ahora no lo retrases. Hay que obedecer. Hay que obedecer, Así sé es. fiel a ese llamado, a ese propósito. Sea cual sea, El a llamado. lo que Dios te haya llamado, Sí, claro. Cumple, Dios nos Cúmplelo, capacitó. sí. cumple con eso. haciendo todo de ánimo voluntario, ¿ok? Dice esta última pregunta y nos vamos creo que a los saludos. Está larga la pregunta, esperamos que la puedan los hermanos discernir bien o visualizar bien la pregunta. Comienza diciendo: un tema que me encuentro difícil de entender es por qué Pablo dice en 1 Corintios 15:50 de que la carne y la sangre heredarán el reino de los cielos. Pero en Isaías 66:23 dice: vendrá toda carne a adorar delante de mí. Noto una contradicción. ¿Por qué Dios dice que toda carne vendrá a adorarle delante de él? Y Pablo dice que en el cielo no entrará carne ni sangre. A ver sus opiniones que me ayuden con esto. ¿Qué dice? ¿Qué cita es? De Corintios. 1 Corintios 15:50. Ahí puedes Bien. leer esa cita. Sí. ¿Y la otra cuál sería? Isaías 66:23. Ok, yo voy con Isaías 66:23 y tú... Dice Pablo, cuando está hablando acerca de la resurrección. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Okay. Aquí la versión 60, es que no sé qué versión estén De la utilizando, pero fíjate lo que dice ahí.
Porque la 60 no dice así como dice ahí. La 60 dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ujú. Sí, no, que creo que dice aquí, que será de mes en mes y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí. Exactamente, aquí dice, vendrá toda carne. Por eso pregunto, ¿qué versión será? Cuando dice, vendrá toda carne. ¿Y ahí cómo dice? Aquí dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. No dice toda carne. A lo mejor la versión antigua. Antigua. La pudiera 902 pudiera pudiese la, ser. la 909. ¿era, No, la 909. 909. Pudiera La ser. 602 es la antigua. 612 la más antigua. Exactamente. Esa pudiera ser toda carne. Sin embargo, el lenguaje que utiliza ahí el profeta es un lenguaje muy común en ese tiempo y se refiere a la familia de la humanidad. Cuando Sí. dice todos, no está diciendo literalmente carne y sangre, está hablando de la familia de la humanidad que va a llegar el momento en que le van a adorar todas y todas las naciones. Y cuando habla de mes en mes y de sábado en sábado, está hablando de una continuidad que va a persistir, Del una tiempo. continuidad de tiempo, una continuidad de tiempo. Entonces, hay un grave error ahí, a veces grande error ahí de querer interpretarlo literalmente. Y Pablo está hablando aquí de la resurrección. Sí. Sí. El verso 22, ¿qué dice, hermano? El verso 22 dice, porque como en los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Es como un pacto que Dios hace Y el con pueblo. 24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esto no se puede interpretar literal, porque Literal, no. eso no va a suceder No va a así, suceder no así. habla de eso, no habla de eso, habla de tomar una conciencia de las situaciones que se van a vivir, y como para que el pueblo de ese entonces sea agradecido, pueda reconocer el dónde está y de qué fue librado. Pero no es una interpretación literal, y ese es un grave error cuando tratamos de hacer una interpretación literal. Por ejemplo, de mes en mes, de sábado, no se refiere a tiempo. eso. No se refiere A Una la continuidad. a una de continuidad de hacer Así es. algo. A eso se refiere. Esperamos que el hermano nos diga qué versión tiene y si esto es lo que ha logrado interpretar. Perdón, y deseamos la lectura del verso 22 porque entendemos que este pasaje de Isaías 66 es una palabra profética para un Así pasaje es. a futuro. A futuro. No es que la gente va a llegar y se va a presentar delante de Dios en el cielo. No. Hablamos cielo nuevo, tierra nueva. Cuando eso va a suceder después del El arrebatamiento. Habla aquí en de la una- tierra, Así es. no que toda carne va a entrar delante de la presencia de Dios. No habla literal de eso. No. Es más, cuando suceda esa obra maravillosa de los cielos nuevos y de todo eso, no va a estar literalmente los muertos ahí, porque entonces Sería algo Igual, algo, sí, delante de la presencia de Dios. Claro. exactamente, no. Entonces, por eso es que invito al hermano que comprenda que esto no se puede hacer una interpretación literal de eso. Sí, no, y Y es no hay que- confusión en ello. No Pues. hay Ándale, confusión, Por no hay ejemplo, confusión. por ejemplo, en el caso de cuando él menciona que ninguna carne puede entrar, estamos hablando de ninguna carne, ni carne ni sangre, dice, ¿no? Jesús es la muestra de la resurrección y dice que su cuerpo fue transformado, Así es. ¿sí? Entonces un cuerpo corruptible como lo era como ser humano en un cuerpo incorruptible. Así es. Entonces, Pero Pa- le cuenta un cuerpo. sí, un cuerpo. Y Pablo cuando hace la observación acerca de que Jesús viene y arrebatará a la iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego lo que hayamos quedado, dice, seremos transformados en una- para No, recibir al Señor en el aire. Así es. Entonces, sí Pues viene sí. algo así, ¿no? Se me olvidó checar los... Se le olvidó checar los mensajes. Pues Ese esperamos mensaje que el hermano que nos envió esa pregunta nos haga algún comentario Sí, y con todo gusto lo seguimos analizando. Claro. Pero bueno, creo que esa es la interpretación, no es literal. Había que
en lo que está checando nosotros. ¿Sí? Tú dale, Entonces, pero bueno, pues estamos aquí a su disposición para cualquier aclaración, puede enviarnos. Y los hermanos que nos preguntaron acerca de los propósitos, igual, esperamos claro. que ahora que conoces el propósito, seas obediente a ese Así propósito. es. Amén, amén. Y en el momento de que vimos el de la muerte, bueno, esperemos que hoy sea la pauta de estar preparado, Sí, es tiempo de ponerte a cuenta, de arreglar tu vida. Tu vida con Dios. Bueno, queremos agradecer a la hermana Cruzita López que Saludo. nos estuvo viendo. Melissa Bené Rodríguez, también Dios bendiga la vida de Meli. De Dios Melissa. le bendiga. El hermano Raúl Solís, Dios bendiga a Raúl. Ninja de sonido. Dani Poblano nos estuvo viendo también. Un abrazo. Raquel Carballo, Ahí bendiciones. está, May Raquelito. Poblano. Amén, bendiciones. Bendiciones, Raquel. Conchito de la Rosa, Dios bendiga hermano Un Conchito. abrazo a Concepción de la Rosa Amén. Auxiel Pérez. Rodríguez. Uciel, Pérez bendiciones. Pajadoro, hasta también Dios bendiga. Pajadero. Belén Poblano. Amén. Uciel dice un poquito más de volumen, bueno ya. Un Sí, poquito más de volumen. Ya se acabó el programa, será para la próxima. Sí, este hermano Daniel que nos revisa. Sí, Andrea pero- Barrero Ruelas dice Dios le bendiga, también nos está viendo. Carmen Ramos, Dios la bendiga. Mayra Venecia León Jacinto, de la Colonia Venecia. de Esperanza, Dios la bendiga. Amén. Dios bendiga a los hermanos. A Nati Poblano, Dios la bendiga también. Amén. Amalia Escobar en Orizaba, Dios te bendiga, hermana Amalia. Bendiciones, Bendiciones. Orizaba. Ruby Arias, Dios bendiga a Dios la hermana hermana Ruby. Ruby. Que Dios Un siga haciendo su abrazo, vida, amén. siga fortaleciendo a nuestra hermana Ruby. Así es. ¿Qué más anda por aquí? Jonathan Sánchez Hernández. Dios te bendiga, Johnny. Confía en Dios, todo va a salir bien. Está pasando un proceso difícil, pero Amén. Dios es en fiel. Dios tenemos la victoria, hijo. Amén. Jonathan, amén, hermanos, bendiciones. Dice Esther González, también Dios te bendiga, Esther. Amén. Roberto Guillén, hermano Roberto, Dios te bendiga. Mira. Robert, Tú, un Guillén, abrazo. te bendiga, hermano. Bendiciones. Domingo Olvera, pastor, Dios le bendiga, hermana Dominga. Marita Samar, la copastora allá en Rodríguez Clara. Hermana Maritza, el Señor le bendiga. Bendiciones. Por acá Olvera, yo tengo a Javier Benítez, que también nos está viendo, es un hombre que también le sirve al Señor, nos está mirando, Dios le bendiciones al bendiga. hermano, amén. a ver, Marcos Méndez, Dios te bendiga, Marquitos, también se está Saludos. viendo por ahí. Amén. Y son todos los que me aparecen a mí, ya se me borraron muchos. Sí, me imagino. Me imagino que sí, porque ya no lo Pero puede de ver. todos modos, a todos los hermanos que se conectaron, Dios les bendiga. muchas mucho. bendiciones, claro que Y le sí. invitamos que la próxima semana haga sus preguntas en el transcurso de esta semana para Amén, amén. que podamos Trabajar en ellas. trabajar en ellas y poderle darle una respuesta clara y concreta de acuerdo a la escritura. Dios le bendiga, hermano David Morales. Pues ha sido una bendición y esperamos vernos la próxima semana. Dani, y la oración por el hermano Rafa. También. Sí, sí, hoy. Y- Bueno, ya vamos a pedirte, sí, vamos a sí, hablar. así es. Queremos hacer una oración rapidito, no solamente por el hermano Rafita, pastor en la iglesia de Azordaz, allá en Chiapas, sino por todos aquellos que de otra manera están pasando por situaciones difíciles de Álamo, enfermedad. Texas. La hermana Rosita Montero, el hermano William nos acaba de informar del fallecimiento de su Sí. hija y de su yerno allá en Georgia, parece que está Amén. su pastor general de ellos. Y por cada uno que está atravesando una situación difícil Amén. en estos momentos, hermano David, si nos lleva en una oración Claro que sí. para poder decirle a Dios que Dios sea el que guarde la vida de cada uno de sus siervos. Amén. Amén. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, sabiendo que podemos hallar el oportuno socorro, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Te presentamos la vida de nuestros hermanos que están, Señor Dios, padeciendo una enfermedad, a los que están de duelo, Señor Dios. Padre, te pedimos que seas tú fortaleciendo sus vidas, trayendo sanidad, fortaleciendo su sistema inmunológico, obrando, Señor, con bendición de buena salud, desde la mollera hasta la planta de sus pies. Fortalece, Señor Dios, sus bronquios, sus pulmones de aquellos que están, Señor Dios, en alguna cama de algún hospital, o aquellos que están padeciendo, Señor, la falta de respiración. Que de una manera sobrenatural, Señor, tu misericordia, tu amor les bendiga ahí a donde quiera que estén, Señor Dios. La vida de tus siervos, Padre, que están adoleciendo, Señor Dios, de esta enfermedad. Padre, ten misericordia y ayúdalos, Señor. Bendícelo y ten misericordia también de nosotros, Señor Dios, que estamos aquí. Todo esto te lo pedimos
y te damos gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga y si Dios lo permite, el día jueves nos vemos una vez más con la continuación de testimonios. La gloria del Señor. Bendiciones. Dios le bendiga.